Bueno, ¿cómo estáis? Menuda sorpresa, ¿no? 2 días después y nuevo vídeo, y la verdad es que no estaba programado en absoluto, pero me ha sucedido una cosa curiosa, y es que, como veréis, ahí detrás tengo unas cuantas cajas, y no es que me esté mudando, sino que en ratos libres voy reorganizando mis colecciones, las figuras de las vitrinas, las latas para que me ocupen menos espacio y siga añadiendo más, y diversas cosas que tengo por la habitación pues las voy moviendo, y entre unas cosas y otras he llegado a la colección de cintas VHS. Esas también las he estado revisando para ver las que tenía, las que me faltaban y tal, y también teniendo en cuenta el boom que está teniendo Disney, para desgracia de muchos, en la actualidad, nuevas películas de cines como El Rey León, Dumbo, Aladdin, que ya os digo que cuando le toque la review a Aladdin no va a ser tan benévola como Pokémon Detective Pikachu. Y revisando las cintas, pues yo me acordé de mi infancia, de cómo las veía, que consumía mucho todo este tipo de VHS, sobre todo Disney, aunque también de otras franquicias que ahora os mostraré, y me acordé de que sobre todo ciertas películas tenían un trasfondo bastante oscuro, y muchas de ellas a un niño de cierta edad pues podrían dar miedo, como es mi caso. Había muchas películas que me producían auténtico terror, me acuerdo, por la sensación de salir ciertos personajes en la película y o apartaba la vista, o cerraba los ojos, o me iba y volvía cuando ya no salía esa escena que me producía terror. Y esta es la temática del vídeo de hoy, que muchos diréis, pues vaya chorrada de vídeo, ¿no? ¿Cómo ha dicho? Atendiendo a nuestro criterio de canal basado en la nostalgia, en la infancia, pues veréis que las películas de las que vamos a hablar hoy, no va a ser un top, va a ser salteado un poco de todo, pues prácticamente todas, salvo una o dos, están basadas a finales de los 80, y más retro y más nostálgico que eso no puede ser, porque como veréis muchas de estas películas están ambientadas entre el 86 y el 89, y otras tantas en el 92, con lo cual vamos a hacer un repaso a las películas que a mí por lo menos me parecían terroríficas en el momento. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Una cosa que no le pasa inadvertida a nadie es que los cuentos clásicos, ya sean historias de Disney, cuentos populares, siempre han sido muy oscuros y han tenido cosas muy chungas, sobre todo para niños de cierta edad. Y si no, conoceréis la historia de la Bella Durmiente, conoceréis la historia de la Sirenita, los cuentos reales, me refiero, que no son para estómagos sensibles, la verdad. Y aun con todo y con ello, en las películas Disney, los malos siempre han muerto, digamos, de una manera bastante trágica, ¿no? Que si uno ha atravesado por una espada, que si el otro se despeña por un acantilado, que si el otro revienta en 1000 pedazos. Son cosas que la verdad a una mente débil podría tratarlo bastante mal. Pero esto no es lo que quiero hablar, sino escenas de películas que a mí personalmente me producían terror, verdadero pánico. Y también quiero saber si a vosotros esto os ha pasado, o si por el contrario en el momento que visteis estas películas no os daba miedo, o sí, pero habéis tenido otras películas con las que os pasaba. Yo os voy a dar mi caso personal. Como os digo, muchas de estas películas son de finales de los 80, algunas ni siquiera había nacido yo, por lo que las vi años después, y estaríamos hablando de que yo las vi en un periodo en el que tenía de 3 a 5 años, que es cuando generalmente se suelen manifestar la mayoría de los miedos, ¿no? Que si el miedo a la oscuridad, los monstruos bajo la cama, los monstruos en el armario, todo esto son terrores que tienen los niños, y a mí no me pasó diferente. O sea, yo también he sido niño y me han dado miedo muchas de estas cosas. Y a día de hoy no voy a decir que me sigan dando miedo estos, porque sería absurdo, pero sí reconozco que cuando salen estos personajes me recorre un escalofrío, me sigue como perturbando, ¿no? No me gusta verlos, al menos en las escenas que vamos a hablar. Y por empezar por algún lado, porque como os digo no es un top, sino las experiencias terroríficas que me han acontecido a mí personalmente en la infancia, pues casi empezaríamos un poco por una de las más antiguas, no la más antigua, que es la película de Fievel y el Nuevo Mundo. Esta película seguro que la conocéis la mayoría, puede que haya películas que no conozcáis, en cualquier caso os recomiendo que las veáis si no las habéis visto, y esta data del año 1986, evidentemente yo nací un par de años más tarde, con lo cual la tuve que ver en VHS, o bien una costumbre muy común en los niños de la época era que tus padres te la grabaran
cuando la emitían, sobre todo en especiales navideños, en la televisión. Pues diréis, ¿qué puede haber aquí en una película de estas características? Aparte que la película es trágica de narices, porque el niño se separa de la familia cuando están en el barco y ya pues un montón de penurias hasta que lo vuelve a encontrar, hasta que sus padres vuelven a reunirse con él. Pero básicamente había... Según estoy relatando esto, me acabo de dar cuenta de otra escena, pero la principal es la que os voy a comentar, que es hacia el final de la película. No sé si esto se consideraría spoiler, porque han pasado más de 30 años de la película y es algo pues que, bueno, el que quiera verla pues va y la ve, el motivo por el cual sale este personaje. Vemos que hay un grupo de gatos que están acosando a los ratones. Y en cierto momento de la película, al final, pues los ratones crean lo que se llama el ratón gigante de Minx. Y la primera vez que lo vi yo, pues el salto que pegué fue brutal porque... Lo estaréis viendo en imágenes, es prácticamente que un cráneo súper... vamos, que te pega un susto que lo flipas. Y además con todos esos colores, el ruido que era súper alto, los brillos de la pantalla y tal, pues hacía que este personaje, que en realidad es una maqueta, ¿cómo se diría? Una caravana, un montaje, pues es bastante terrorífico, y esto sucede en esta película. Por descontado, hay otra escena en la misma película que es cuando están en el barco de camino de Rusia a América, el nuevo mundo, la tierra de las oportunidades, pues sucede una tormenta y como que el mar cobra vida en una imagen bastante agresiva, bastante mala, terrorífica diría yo incluso, y es cuando se separan los caminos de Fievel y de su familia. Y la verdad es que esa escena también, teniendo en cuenta de que a una persona como el Menda, pues ciertas escenas del mar, ciertas escenas submarinas pues le producen terror, pues esa escena también me pareció bastante terrorífica. Siguiendo con otra película también un poquito antigua, pero esta ya había nacido cuando se estrenó, 1989, tenemos la de Todos los perros van al cielo, que quizás esta no la conozcáis muchos, de hecho no se ha oído hablar mucho de ella, y a mí la verdad es que es una película que me encantaba de niño. Lo que os digo, la película que te grababan tus padres o tus abuelos de la tele a VHS, pues acababa rayada de todas las veces que la veías, ¿no? Es una película preciosa que incluso te llega a emocionar ciertas escenas, pero también tiene sus momentos terroríficos que a mí, vamos, cada vez que lo veía pues me fundía. Lo que os digo, cerraba los ojos y no quería saber nada más. Y también podríamos decir que dos escenas, aunque una da más miedo que la otra para mí. La primera es lo que se llama la pesadilla de Charlie. Bueno, tendréis que ver la película para entender un poco el argumento, pero va de que un perro muere, va al cielo y hace algo que, digamos que le regresa la vida a la tierra. Entonces, a la próxima vez que muriera no puede volver al cielo, sino que iría al infierno porque ha transgredido las normas, y eso sería más o menos el argumento de la película. ¿Qué ocurre? Que mientras ha resucitado y está en la tierra, pues Charlie tiene una pesadilla, lo que se conoce como, digo, la pesadilla de Charlie, donde digamos que sueña con ese infierno al que irá una vez muera por haber transgredido las leyes del cielo. Y las escenas realmente es que dan pavor, o sea, ¿a qué niño no le da miedo estas escenas que estaréis viendo de pues una embarcación cadavérica en ríos de lava? Además aparece por ahí un demonio, que el tormento que le someten y tal, y es algo que a mí me producía bastante agobio ver toda la escena esa de los rayos, la escena de cómo va subiendo la lava, que acaba, entendemos que con el perro y tal. Y otra de las escenas es al final de la película, que espero que esto no se lo chafe a nadie, pues evidentemente vuelve a morir el perro y ya viene el demonio a por él. Entonces aparece el demonio que sale ocupando toda la ciudad, y esa es una escena que también, no voy a decir que es tan terrorífica, pero también sobrecoge bastante ver pues esa parafernalia. Pues evidentemente, si tenemos que hablar de criaturas gigantescas que produzcan terror, aquí la palma yo creo que estaréis de acuerdo parte conmigo, que se la lleva Úrsula de La Sirenita. Y diréis, ¿cómo puede ser que La Sirenita te diera miedo? Y repito, a día de hoy me produce mucha inquietud. La escena de Úrsula cuando se ha hecho con el control del mar, le ha quitado
el tridente a Tritón, esa escena enorme que sale del agua convertida en un auténtico kraken, pues el cómo está filmada, cómo está dibujada, las sombras que tiene el rostro, era algo que a mí me producía verdadero terror, insisto, y a día de hoy veo esa escena y como que me da mal rollo, no me gusta, y por descontado de forma trágica de la que muere Úrsula y empalada con el barco, que es algo también, digamos, poco votable para una mente infantil. Pero eso sería, de todas las que tengo, la que más o menos es la más light. Además, esta película del 89 también, pero que la vi en VHS unos años después. Y he de decir, aun con todo y con ello, que La Sirenita, ya lo sabréis la mayoría, es mi película Disney favorita. O sea, Disney, la primera es esta y la segunda es Aladdin. Y luego ya tendríamos otras tantas que vendrían detrás. Pero La Sirenita es mi película favorita. Porque me parto de risa, me encantan las canciones, pero por contraparte tiene estos puntos negativos. Y si volvemos a hablar de la infancia, de la risa y de unos maestros del humor, tenemos que hablar de Mortadelo y Filemón con una cinta llamada El Armario del Tiempo, que era un conjunto de 7 historietas de los 2 detectives, que era El Armario del Tiempo, estrenado en 1971. En ellas había una historieta que, si bien pues evidentemente todo era tono de humor, salía un personaje que a mí me parecía terrorífico, y es el Conde Mácula, que dicho así ahora pues dirás es un poco de coña, pero el Conde Mácula en ciertos puntos de la historieta tiene una cara que a mí me aterraba, sobre todo ver la música en la que estaba ambientado, el castillo con la oscuridad y todo, pues a mí personalmente era un personaje que odiaba y que no me hacía ninguna gracia, y que cada vez que salía, esto sí que es verdad, giraba para otro lado, ponía la mano delante porque me asustaba sobremanera. Otra de las películas de las que quiero hablar, y es una película preciosa, y esta creo que es del 92, es la película de Ferngully, y concretamente la primera, Ferngully, las aventuras de Zack y Krista. De todas estas, creo que absolutamente de todas, menos de una que se han hecho más ediciones, se hicieron segundas partes, y aquí sí que es cierto eso que dicen de segundas partes nunca fueron buenas porque hicieron cada bodrio de segundas partes, todos los perros van al cielo, 2. Fievel va al oeste, segunda parte, que esta es bastante potable, tiene momentos muy graciosos. La Sirenita 2, no me gustó, es mala con ganas. Ferngully 2, también mala con ganas. Y de Mortadelo y Filemón, que se hicieron muchas películas más. Entonces, en Ferngully, como sabéis, el antagonista principal es Exus, la personificación de la contaminación y de todos los males de la humanidad, que quiere cargarse Ferngully a toda costa. ¿Por qué me daba miedo este personaje? Mientras estaba en su forma normal, no me daba miedo, o sea, me parecía incluso gracioso cómo hablaba, cómo se movía y tal, además interpretado en versión original por Tim Curry, con lo cual una voz excepcional, sus canciones, pero cuando lo derrotan por primera vez y vuelve a la vida, vuelve como si fuera la auténtica parca del terror. O sea, esa escena encima de la niveladora, todo envuelto en llamas, con un aspecto, vamos, que es la muerte, o sea, es un esqueleto en llamas, es terrible, terrorífico. Salvaje, sí, macabro, grave, sangriento, increíble, malvado. Cada niño que viera eso, pues imaginaros el miedo que podía suponer, ¿no? A mí personalmente me producía mucho terror, aunque por suerte, como sabéis los que hayáis visto la película, todo acaba de una manera muy bonita y Exus no vuelve a salir nunca más. Pero si tenemos que hablar de terror en los dibujos animados, hay uno que se lleva la palma, uno que por lo menos una vez en la vida ha dado miedo a todo niño que ha visto la película, y estoy hablando del Chernabog. La película fantasía que se estrenara en 1940 por primera vez, se remasterizó más tarde, se hicieron muchas ediciones y yo la vi en 1990 con el 50 aniversario. Tenemos que la última melodía, digamos, está en La noche en Monte Pelado de Mussorgsky, está protagonizada por este demonio en la cima de la montaña. Y francamente, el aspecto de este villano, podríamos decir, entre comillas, es terrorífico, además de todo el aquelarre que monta, con los muertos saliendo, las brujas, las transformaciones que hay y tal, es algo que a qué niño no le daría miedo. Y para mí, yo diría que este es el típico ejemplo de terror en una peli de dibujos animados, porque
insisto, en cómo está diseñado, su actitud, todo el entorno que tiene, es bastante terrorífico y creo que aquí algunos coincidiréis conmigo. Esto podríamos decir que fueron los puntos más terroríficos de mi infancia en torno a las películas de dibujos animados. Seguro que otras personas tuvieron otros, algunos coincidirán, otros no, pero me gustaría que en comentarios me comentarais, ¡viva el vino!, nuevamente, si viendo alguna película de dibujos animados sentisteis miedo, temor, agobio. Incluso si estabais en el cine os fuisteis de la sala por el miedo que sentíais, que creo que no va a ser el caso porque si no, vaya faena. Esto era lo que tenía programado para hoy, me apetecía contaros esto y charlar un poquito con vosotros y también por traer un poco más de material nostálgico al canal, que no todo van a ser tazos, figuritas y demás fricadas, también hay veces que tenemos que apelar a la nostalgia y a la infancia. Me despido de aquí, espero que os haya gustado este pequeño ranking, digamos, de momentos terroríficos en el cine y como siempre os digo, si queréis, nos vemos en el siguiente. ¡Nos vemos!